La semana anterior estábamos trabajando habíamos comenzado a hablar sobre el estudio de mercado, habíamos hablado entonces de algunos conceptos básicos. Vamos a retomar nuevamente donde estábamos trabajando la semana anterior. En la plataforma está el video de la semana pasada, está el material que vamos a utilizar hoy en la clase, entonces ya está montado en la plataforma. Ahí aparece la temática. Hay un foro también disponible para si tienen alguna duda o alguna pregunta. Y está la aclaración de la próxima tutoría sobre qué va a ser y cuándo va a ser. Recuerden que entre 8 días tienen receso, entonces nos veremos en 15 días. Vamos a mirar entonces el módulo donde estábamos trabajando la semana pasada. Habíamos comenzado a hablar de los estudios de mercado y el estudio técnico, que era el segundo bloque, y ahí habíamos específicamente hablado alguna parte de el primer estudio, que era el estudio de mercado, empezando por el análisis del sector económico. Les decía pues que debíamos de mirar en qué sector de la economía nos ubicábamos y consultar información o referenciar información o datos respecto al Producto Interno Bruto, la tasa de empleabilidad, el manejo monetario, la tasa cambiaria del sector en el cual nos ubicamos, y también tratar de ubicar datos o información que nos pueda plantear procesos de expansión de mercado o participación que se tiene el producto sobre el cual queremos trabajar en el mercado, qué posibilidades hay a nivel internacional o por fuera, y de pronto algunos antecedentes o proyecciones que se pudiera tener acerca de ese producto. Luego hablamos del producto y decíamos que cuando llegamos a este apartado tenemos que describir claramente sus características físicas, tanto externas como internas, la parte técnica del producto, la caracterización técnica del producto, y sobre qué tipo de necesidad apunta ese producto, a qué tipo de necesidad le apunta satisfacer el producto o los productos o el servicio o los servicios que estamos ofreciendo. Hablábamos también del uso o fines del producto, si era destinado pues como materia prima o como insumo para un proceso posterior, o si era ya simplemente para consumo final. También hablábamos si era pues, ya desde el punto de vista uso como tal, si era para consumo, si era para aplicar sobre la piel o bueno, como fuera. Si era en spray, bueno, como fuera, todo ese tipo de características aparecían ahí. Ya habíamos terminado por aquí en esta última partecita, sí, la descripción, entonces la descripción del usuario, en qué presentación iba a venir el producto, los productos o el servicio, cómo estaba conformado, su composición, qué otros bienes sustitutos encontramos en el mercado, bienes sustitutos y complementarios acerca de nuestro producto, Profe, cómo se una iba a consultica. distribuir. Dígame. Profe, no entendí muy bien lo que es la legislación requerida. ¿Cómo así? No entiendo, Entonces, no me queda muy desde el claro. punto de vista legal, por ejemplo, si usted va a producir panes, digamos que está montando una panadería, ¿qué normas lo cobijan? Entonces, ¿qué legislación o con qué parámetros legales tiene que cumplir usted? Entonces, por De la ejemplo, INVIMA, todo el INVIMA, sector, eso, todo el sector alimentos, entonces está regido por unas normas. Entonces, lo primero, si usted va a trabajar, bueno, el INVIMA es si usted, por ejemplo, va a montar o necesita registro sanitario para poder ofertar sus productos en un supermercado o en otro lado. Por ejemplo, si usted necesita, usted va a abrir la panadería, entonces usted todo lo que va a producir lo va a vender ahí en su propio negocio. Usted necesita la autorización legal de sanidad, de la web, bueno, de todo este tipo de entidades que le den el visto bueno donde confirmen que usted está en las condiciones óptimas o apropiadas para ejercer ese tipo de actividad económica. Entonces, tendrán que ir a hacerle la visita y tendrán que ir a revisar la disposición de los elementos, dónde almacena, cuál es la bodega, bueno, todo ese tipo de cosas, las condiciones de higiene, la respiración o ventilación pues, del local, bueno, todo ese tipo de cosas, pues hacen parte de esto que llamamos legislación requerida, pues en un caso como ese. Por ejemplo, en el caso de Lina, que ellos fabrican, o en la empresa de ellos fabrican los alimentos, los empacan y los distribuyen, entonces ahí sí necesitan un registro sanitario, esa vaina del INVIMA, INVIMA, para poder marcar en su etiqueta, pues en su empaque, colocar todo ese tipo de toda la información, información del ajá, producto. todo Ajá. ese tipo de información del producto, que es por ley, es obligatorio colocarlo. Entonces, necesitamos tener todo eso. Entonces, eso hace referencia desde el punto de vista de legislación requerida para el producto como tal, para el producto como tal. Creo que habíamos alcanzado a hablar aquí de la lista de productos o de servicios que ofrecemos.
Recuerden que pues, puede que yo me esté enfocando en un solo producto o puede que yo tenga una línea de productos sobre la cual voy a trabajar. Entonces, no sé, me voy al caso, por ejemplo, Carlos, el ejemplo Carlos de su ebanistería donde él labora, pues puede que tengan diferentes tipos de muebles que fabrican o elaboran, entonces van a lanzar una nueva línea y obtienen diferentes productos que encajan o se encasillan en esa línea. Entonces, aquí es el listado de esos productos o de esos servicios. Pues también les decía, por ejemplo, los contadores pues pueden prestar asesoría desde el punto de vista, no sé, desde el punto de vista tributario, todo lo que tiene que ver con impuestos, o desde el punto de vista aduanero, o no sé qué más perfiles tengan los contadores. Entonces, podemos tener una lista de servicios variada y simplemente aquí en este apartado, pues es simplemente describirlo, de qué se trata el producto o cuáles son los productos que voy a trabajar, cuáles son como sus características generales, o si son servicios, entonces cuáles son la descripción general de esos servicios. Entonces, sí, habíamos terminado aquí en este ejemplo, donde me hablaba, por ejemplo, de un mismo producto que es una mermelada, la puedo tener de diferentes sabores, entonces cada una de esas es un producto distinto, la mermelada de piña, la mermelada de fresa o de cualquier otro tipo, y en sus diferentes presentaciones, entonces a 150 gramos, por ejemplo, le colocan acá, 300 gramos, y aparecía entonces conserva de fruta para consumo humano, cuya textura es gelatinosa, de color amarillo, aquí estoy escribiendo o haciendo la descripción general de la mermelada de piña, que viene en un empaque individual de vidrio, con un peso de 250 gramos, cuyos ingredientes son sidra, mango, azúcar y no sé qué más, y la piña no aparece por ningún lado. Entonces no sé qué pasó ahí, está como raro el pedacito. Profe, Dígame. ¿cómo hacen para hacer una mermelada de piña con sidra, mango Con y sidra y azúcar? con mango, sí, ok, está como raro eso. Hay Mucha un pequeño, esencia. se equivocaron en los ingredientes, ¿verdad? En vez ¿Será de que es de poner Dollar piña, City o qué? colocaron mango. No sé, algo pasó ahí. Está En el, raro. en el camino algo sucedió. Ah, y había alcanzado a hablarles de la marca, entonces aquí sí fue donde nos quedamos la semana anterior. Entonces, les decía que muchas empresas se centran mucho en la marca, eso fue lo último que hablamos, y que tenía ciertas características. Ojo, una empresa puede tener distintas marcas, les decía yo. Entonces, por ejemplo, si yo miro Coca-Cola, pues Coca-Cola tiene diferentes marcas. Por ejemplo, Sprite es una marca de la Coca-Cola Company. Coca-Cola como tal, la línea de gaseosa o de refresco cola, Coca-Cola es otra marca de la casa o de la empresa Coca-Cola Company. La Fanta y otros tipos de refrescos son de ese corte, o sea, misma casa, o sea que tengo varias marcas para una misma empresa. Si miramos en el punto de vista SEO, por ejemplo, entonces hablemos de Colgate Palmolive. Colgate Palmolive es la empresa como tal o la casa principal y a partir de ella se desprenden una serie de productos de uso frecuente pues, para nosotros, sobre todo en la parte de aseo hogar y aseo personal, que son un montón de productos. Entonces, tengan en cuenta que una empresa puede tener una gran variedad de productos y diferentes marcas que me encasillan o que me agrupan todos esos productos. Entonces, ejemplo, pues por ejemplo, Colgate Palmolive, entonces tiene una línea de jabones de tocador o tiene una línea de cuidado oral donde aparecen cepillos, donde aparecen enjuagues, donde aparecen cremas de dientes. Entonces, todos esos son productos distintos, pero por ejemplo, si me meto en la línea de crema de dientes, voy a encontrar diferentes productos. En la línea de Colgate aparecen diferentes, para la misma marca, Colgate en producto de crema, pues crema dental, aparecen diferentes líneas. Entonces, que la frescura total, que yo no sé qué, bueno, un montón de cosas ahí. Igual pasa con la línea de jabones de tocador y así podríamos pues mencionar diferentes ejemplos en cuanto a eso. Entonces, tengan presente que una empresa puede tener diferentes marcas y que lo que buscamos es, o la que buscan las empresas es posicionar la marca, que la marca por sí sola genere la recordación, el estímulo, la seguridad, la confianza de lo que se está comprando. Entonces, existen diferentes parámetros para lograr o para poder motivar a eso. Entonces, usar palabras cortas, muy simples, de fácil recordación, que sean por lo general sonoras, que si vamos a utilizar desde el punto de vista lenguaje, si vamos a usarla en otro lenguaje, pues que sea de fácil pronunciación. Hace algún tiempo o hace algunos años atrás, nosotros en el mercado aparece una línea de champús, por ejemplo,
que en Colombia o por lo menos en Latinoamérica fue un gran desafío y en últimas tuvieron que optar por cambiarle el nombre. Entonces estoy hablando de la empresa P&G que fabrica o que produce la línea de champús H&S. Antes inicialmente era Head and Shoulders y eso era un problema porque la gente no era capaz de pronunciar Head and Shoulders. Entonces, pues a la gente le daba pena comprar el producto porque no era capaz ni de pronunciar el nombre, entonces mejor compraban otra cosa. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que cambiar y entonces ya no es Head and Shoulders, sino que en la propaganda dice, decían en esa época, pídalo como H&S para que lo pudieran decir facilito H&S y ya no se pudieran, no se complicara la vida con el nombre. Entonces, son cosas que hay que tener en cuenta porque, pues, puede que en otros países diferentes a los latinoamericanos, pues el inglés sea muy cotidiano, sea muy frecuente o muy común, pero cuando quisieron llegar aquí se toparon o se chocaron con ese pequeño problema. La gente no era capaz de pronunciar head and shoulders, entonces pídalo como H&S, decían las propagandas después. Y ahora pues simplemente es H&S. Entonces, casos pues que han pasado, que han sucedido, entonces cosa complicada. Entonces, por eso nos recomiendan utilizar palabras que sean fáciles de pronunciar. Entonces, pues si decimos, por ejemplo, McDonald's, pues McDonald's es una palabra americana, pero es de fácil pronunciación para nosotros en el español. No tenemos ningún problema con eso. O el Burger King, por ejemplo, para nosotros no tiene problema decir Burger King. Pero ya otro tipo de palabritas sí nos complican o nos traban la lengua, como se dice, y entonces muchas veces por no pasar la pena, pues simplemente preferimos comprar otro producto y se acabó el dilema. Entonces, es características o elementos que tenemos que considerar a la hora de construir marcas, de posicionar una marca. El empaque, entonces ahora sí hablamos del empaque, si es un producto físico, pues si es tangible o si es un bien o servicio, pues cómo lo voy a presentar o a la hora de, no sé, cuál va a ser esa parte o esa parafernalia desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista de recordación, entonces tener esa característica. El empaque busca proteger, o su fin pues último es proteger el producto como tal, si estamos hablando de productos físicos, y pues también desde hace unos cuantos años o hace unas décadas para acá empezaron a meterle con el mismo empaque del producto a generar o a contribuir con el marketing del producto. Entonces, la forma, la figura, pues el uso que podría tener el empaque después. Entonces, por ejemplo, en Colombia es muy común que los vasos de mermelada que tienen el frasquito, pues después se convierten en los vasos de la vajilla de muchas casas de nuestro país. Entonces, muchas empresas juegan con eso, con el empaque del producto para poder generar marketing del mismo. Entonces, pues ustedes ven que algunos productos pues vienen en ciertos empaques o con ciertas características del empaque que después se pueden seguir utilizando, no son simplemente de desecho. Entonces, ese es un factor que también podría contribuirnos desde el punto de vista marketing, cómo viene empacado el producto. El empaque también pues, puede afectar el costo porque pues, no es lo mismo tener un plástico que un vidrio, por ejemplo. Entonces, aquí pues, es fundamental tener en cuenta qué tipo de producto o qué tipo de materiales vamos a utilizar para empacar nuestro producto, porque pues no es lo mismo empacar un producto perecedero a un producto que larga duración o de larga vida. Entonces no es lo mismo meterlo en una cajita de cartón que meterlo en una cajita Tetra Pak, por ejemplo. No es lo mismo meterlo en una latica que meterlo en una bolsita plástica. Entonces hay que tener en cuenta el empaque, también el material que voy a utilizar. También eso va muy ligado con la parte ambiental, ¿no? Entonces, pues, si nosotros volteamos los ojos o la mirada a nuestro territorio, por estos lados, por Latinoamérica, pues el plástico es el material que predomina o que reina en la mayoría de los empaques de los productos. Pero si volteamos los ojos para otras partes del hemisferio, para otras partes del planeta, perdón, vamos a encontrar que por normatividad el uso del plástico se está restringiendo mucho en otros países y entonces han tenido que optar por cambiar los empaques de muchos productos, ya que el plástico está teniendo muchas limitaciones en cuanto a su uso. Resulta acontece que por acá no. Entonces, por ejemplo, la gaseosa, pues la forma más fácil de venderla a nosotros es en plástico. Entonces, por eso nosotros tenemos
esa gran contaminación debido al plástico de los jugos o las gaseosas, porque por aquí, por estas partes del planeta, todavía la ley es muy permisiva en cuanto a eso. Pero en otros sitios el plástico ya está mandado a recoger, por decirlo así, y se están haciendo o se están ejerciendo muchos controles en cuanto al uso de ese tipo de material para el empaque de los productos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también. La etiqueta, pues, si es un producto físico, vamos a marcar el empaque con una etiqueta y dependiendo del tipo de producto, pues esta debe llevar una información. Esta debe tener cierta información. Entonces no es lo mismo una etiqueta para un juguete, por ejemplo, que para un producto alimenticio. Entonces, como decíamos ahorita en el caso de Lina, entonces las etiquetas de los productos de ellos deben de llevar el registro sanitario, llevan el registro INVIMA, tienen que llevar una fecha de fabricación o del lote, pues cuando salió al mercado, y una fecha de vencimiento del producto, debe llevar una parte, un cuadrito que se llama la vaina nutricional, las características nutricionales según la porción. Entonces ahí debe decir cuánta grasa, cuánta harina, cuántos carbohidratos, bueno, todo eso que hace parte del producto aporta cada porción del producto que se está haciendo la mención. También debe llevar la lista de los ingredientes. En cambio, en un empaque, por Se ejemplo, llama trazabilidad del producto, profe. eso, ya palabras técnicas, la trazabilidad del producto. Gracias, Lina. También pues debe llevar fabricado, elaborado por quién y en dónde. Bueno, es una serie de información que por obligación debe llevar el empaque de un producto alimenticio. Y si es, por ejemplo, ya un juguete, pues vuelvo al mismo caso del juguete, pues ya no es necesario que me diga que fue elaborado con tantos gramos de plástico y tantos gramos de no sé qué, y nada, ya más bien como las características ya propias físicas del juguete, pues, o del producto como tal. Entonces ya la etiqueta del producto es un poco diferente o un poco distinta. Entonces, a tener en cuenta con eso. Calidad y garantía, entonces responden al respaldo que le brinda al cliente o que se le brinda más bien al cliente por el uso de ese producto o de ese servicio en caso de algún daño o alguna avería. Pues muchos de los productos físicos o tangibles que nosotros utilizamos, pues viene su ficha de garantía, no en la caja, bueno, no en la etiqueta, sino dentro de la caja, por decirlo así. Usted compra un televisor, por poner un ejemplo, y ahí viene su manual de garantía, entonces a la calidad y la garantía del producto, y aparecen las diferentes líneas de atención o los canales de comunicación para ofrecer o brindar la garantía de los productos. Entonces, también se debe considerar eso, si usted está fabricando, no sé, algún tipo de manualidad, algún tipo de artesanía y es la que quiere comercializar, pues también debería de considerar eso, porque eso le va dando buen nombre a su producto, eso le va dando posicionamiento a su marca. Entonces, eso de la calidad y la garantía de los productos es fundamental. Si es un servicio, pues también. Por ejemplo, no sé, un ingeniero en sistemas o un contador, no sé, está asesorando una empresa desde el punto de vista software para la implementación contable dentro de la empresa. Entonces, pues dentro del contrato debe figurar unas cláusulas de garantía para pues darle más seriedad al servicio que se está prestando. Bueno, entramos al segundo bloque de ese estudio que se llama análisis de demanda, de oferta y de los precios. Entonces, les alcanzaba a hablar la semana anterior acerca un poco de esto por encimita. Vamos a profundizar un poquitico. Entonces, aquí me dicen que necesitamos caracterizar muy bien al usuario consumidor del producto. Entonces, vamos a segmentar el mercado, se llama el ejercicio que les voy a mencionar a continuación. ¿Qué pasa? Pues yo podría decir que los usuarios de mi producto pues son todos los seres humanos, pero realmente todos los seres humanos tendrían la posibilidad de adquirir mi producto. Entonces, cuando yo hago el ejercicio de caracterizar muy bien finalmente quiénes son los que van a consumir o quiénes son los que van a utilizar el producto, entonces estoy segmentando el mercado. Eso lo hacen las empresas muy juiciosamente porque la publicidad o las estrategias de venta o de mercadeo están orientadas a segmentos del mercado, no están orientadas a todo el mundo. Entonces, no es lo mismo vender un carro, no sé, de gama baja que vender un carro de gama alta, porque el segmento del mercado es muy diferente. Mientras voy a citar aquí cualquier ejemplo, no es que le esté haciendo patrocinio a ningún tipo de marca ni de vehículo, pero bueno, vámonos por ejemplo a las motos, pues para no ir tan arriba. Entonces no es lo mismo comprar una KT, por decir algo, el segmento
de usuarios o propietarios o de compradores de una KT o de una Boxer o no sé qué, de esas motos que son más de combate, que son más económicas, que de pronto el segmento de clientes que pueda tener, no sé, una Yamaha 600, por decir algo, que ya sobrepasa los 10 millones de pesos. Entonces, no es lo Una mismo, R1, bueno, una R1, bueno, no sé. Entonces, ahí los segmentos son muy diferentes. Así el producto sea una motocicleta, pero entonces las características de los potenciales clientes o de los usuarios son muy diferentes. Porque yo puedo considerar, por ejemplo, para el caso de, no sé, de una, bueno, en la misma marca, digamos que la misma Yamaha, pero la más barata, ¿cuál es la más barata de la Yamaha? No sé. Bueno, una V80, ¿no? Eso ya no se vende. Pero digamos, pues, bueno, es que ni la Biblia es muy cara también. La más baja, yo no sé, la gama más baja, la Libero, creo que se llama, de la Yamaha. Entonces, no es lo mismo los clientes o los potenciales clientes que puede tener esa, que está, no sé, me voy a inventar cualquier cifra, 5 o 6 o 7 millones de pesos en costo, a una R1, como dice aquí Carlos, que puede costar, no sé, 20 millones o 30 millones, o yo no sé cuánto valga, pero entonces los clientes son muy diferentes. 57, ¿Cuánto? 57 más o Sí, menos. oiga eso, bueno, eso ya es mucho billete. Entonces, pues lógicamente el mercado no es el mismo, es muy diferente. Entonces, por eso se hace necesario el ejercicio de segmentación del mercado, para poder determinar o definir muy bien quiénes van a ser nuestros clientes para ese tipo de producto. Entonces, nos podemos o nos podríamos, para hacer este ejercicio, responder las siguientes preguntas. ¿Quién necesita ese producto o ese servicio que yo estoy ofreciendo? ¿Quiénes realmente lo necesitan? Esa es una. Puede que mucha gente la necesite, puede que muchos necesitemos una R1, puede que sí, no es que todos, pues si me dicen, está Libero o esta R1, no, pues la mayoría va a decir, no, pues la R1, qué belleza. Pero entonces viene la segunda pregunta, ¿quiénes pueden comprarla? Entonces aquí es donde ya empezamos a filtrar realmente esa información. Entonces, ¿quiénes tienen la capacidad de compra de ese producto o de ese servicio? ¿Cómo lo compran? Entonces, ¿cuáles son sus características de compra? ¿Dónde lo compran? ¿Para qué lo compran? ¿Con qué frecuencia lo compran? ¿Y por qué lo compran? Entonces, son preguntas que me hago. ¿En qué parte compramos? Entonces, pues no es lo mismo, no sé, me voy a comprar unos tenis, digamos, voy al segmento del calzado, entonces, pues no es lo mismo ir a, no sé, al San Andresito aquí o al almacén, no sé qué, bueno, es que no quiero nombrar cosas aquí, pero pues no es lo mismo hacerlo que ir, por ejemplo, a Pereira y buscar la tienda Nike oficial, por ejemplo. Entonces, no es lo mismo ir aquí a Nacho Sport, por decir alguna cosa, o a Calzado Ramírez, y que ir a comprarlo en la tienda Nike de Pereira, en algún centro de esos comerciales, donde haya tienda Nike. Entonces, no es lo mismo. Entonces, ¿dónde se compra? ¿Por qué o para qué se compra? Entonces, para satisfacer la necesidad o simplemente por chicanear o bueno, no sé qué. ¿Con qué frecuencia lo compran? Entonces, pues hay productos de uso recurrente, de frecuencia o de uso muy frecuente y hay otros no tan frecuentes. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, un producto alimenticio, por decir algo, un pan, un buñuelo, una arepa, o arroz, o leche, o huevos, o carne, porque eso es de uso frecuente. Ya hablar, por ejemplo, de, no sé, digamos que alguno de ustedes se dedica a hacer cuadros, a pintar cuadros y los vende. Entonces, ¿con qué frecuencia cada uno de mis potenciales clientes podría comprar un cuadro? Entonces, tengo que tener en cuenta eso. Eso es muy importante porque pues esto me da o me determina o juega un papel importante en diferentes aspectos de este estudio que estamos haciendo. ¿Y por qué lo compran? ¿Por qué realmente, qué los motiva? ¿Por qué hacen la compra? ¿Por qué toman la decisión de compra? Porque estaba en oferta, porque es un bien de uso obligatorio o porque simplemente quieren aparentar, entonces se compraron los tenis nada y así quedaron embalados. Así no hubieran tenido que recargaron la tarjeta de crédito para comprar esos Nike, pero pues porque quieren lucirse o quieren hacer parte de cierta parte de la población, bueno, no sé, hay muchas características ahí que se podrían analizar. Entonces, respondiéndonos a estas preguntitas, entonces estamos caracterizando a este personaje que se llama el usuario o consumidor. Entonces, es interesante tener claridad respecto a esto porque nos va a permitir tomar decisiones frente a ese producto que queremos comercializar. Cuando hablamos de esto, también tenemos que tener en cuenta diferentes variables demográficas. Ojo,
no es lo mismo las características sociales y culturales de esta región del mundo que de otra parte. Entonces, aquí aparecen las costumbres, aparece la cultura, todo ese arraigo cultural que tenemos o que poseemos. También eso está muy determinado por el género. Acá colocan pues el sexo, ¿no? No me van a enredar aquí. El femenino, masculino o ya aceptamos otro tipo. Entonces, la edad, entonces, pues los gustos o las preferencias o todas esas preguntas de allá, si se las hago a un hombre, voy a tener unas respuestas y si se las hago a una mujer, pues voy a tener de pronto otro tipo de respuestas. La edad también no es lo mismo lo que consumimos cuando estamos niños, a cuando estamos adolescentes, a cuando nos volvemos jóvenes o ya cuando nos volvemos adultos o nos volvemos de la tercera edad. También influye el nivel de ingresos económicos, el estado civil, no es lo mismo lo que consume o los hábitos de consumo que tiene una persona soltera a las que tiene una persona comprometida, pues o ya casada, con familia, con hijos, ya cambia los hábitos de consumo, entonces no es lo mismo. El nivel de escolaridad, entonces no es lo mismo un bachiller o alguien que no haya estudiado, sus hábitos o sus características de consumo son muy diferentes a de pronto alguien que ya tenga una carrera profesional o que tenga una maestría, un doctorado, no sé qué. Entonces eso cambia también, o también influye el nivel de escolaridad que tenemos. La situación geográfica y climática también es un factor fundamental. Pues no es lo mismo si yo voy a vender helados o paletas, hacerlo aquí en Cartago que hacerlo en Versalles, por ejemplo. Porque aquí pues el clima contribuye mucho a que de pronto consumamos con mayor frecuencia ese tipo de producto a que lo pudiera hacer de pronto en Versalles, que es un clima un poco más frío, un poco más frío, entonces el calor no predomina por allá, entonces de pronto haya otro tipo de producto, no sé, un cafecito o algo así. Entonces cambia eso, entonces influye la parte geográfica y climática. La profesión que uno ejerce, pues desafortunadamente en muchas profesiones nos marcan cierto tipo de características o costumbres, entonces pues uno por estar ahí en el bloque o por estar en ese ramo o en ese tipo de grupo social, pues entonces también ejerce presión o ejerce poder a la hora de consumir o de comprar productos. La religión también es un factor fundamental, eso ya desde el punto de vista, pues desde cultura, encasillamos ahí la religión, el estrato socioeconómico que va muy ligado para el nivel de ingresos, la actividad laboral o actividad económica a la cual nos dedicamos, los pasatiempos, eso también marca mucho la tendencia de consumo de los usuarios, las preferencias en el uso del tiempo o el manejo del tiempo libre y los hábitos que podamos tener desde pequeños. Entonces, todos estos elementos influyen en esos hábitos de arriba o en ese consumo. Entonces, a tener muy en cuenta todo eso. Entonces, mientras que aquí pueden salir propagandas o publicidad de Fedegan, por ejemplo, promocionando la carne de vaca o la carne del cerdo o no sé qué, pues hay otras culturas, por ejemplo, en la India, donde las vacas son sagradas, entonces, pues allá por costumbre, por cultura, no se consume carne de vaca, carne de res, porque esos animales son sagrados, entonces pues ahí chocaría. Entonces, si yo estoy aquí produciendo carne en canal pues para sacar al exterior y es carne de vaca, pues difícilmente podré realizar convenios internacionales de comercio con la India para promocionar ese producto. Entonces, cosas que hay que tener en cuenta. Luego me habla aquí de la delimitación del mercado, ya les había mencionado esto la semana anterior, si es local, si es regional, si es nacional o si es internacional. Y dependiendo de eso, entonces cuáles van a ser las condiciones de infraestructura que necesitamos para transportar, para los canales de comunicación, para el almacenamiento. Acá dentro de las características de la población en general, entonces pues ya esos datos ya más generales, la tasa de crecimiento, el nivel de educación, muy relacionado pues con lo de arriba, las costumbres, los niveles de ingresos y eso. Bueno, no va agotando el tiempo, voy a adelantarme aquí un poquitico, este material está colgado pues ahí en la plataforma, me interesa que en estos días de receso, en estos 15 días que van a tener, entonces me acaban de revisar esta parte del documento, igual la retomamos en la próxima sesión, pero sí me interesa que vayan mirando, que vayan analizando la última parte del material que les compartí hoy en la plataforma, que es la continuación del ejemplo
de la ropa infantil para niños con problemas de sobrepeso, los famosos gorditos de Andrés. Entonces, aquí empiezan a hacer referencia a eso que estamos hablando, al análisis del sector económico, a las características de los productos y todo eso. Entonces, para que por favor esta semana, o bueno, estas 2 semanas, vayan revisando el ejemplo y en la próxima continuamos o retomamos esta parte que ya nos quedaría faltando la última sesión para darle cierre a esta parte del estudio del mercado como tal. ¿Listo? Entonces ya me queda menos de un minutico. Nos vemos pues la próxima semana. Recuerden que, bueno, dentro de 15 días, perdón, por el foro, en la plataforma está el foro para que me puedan escribir o preguntar cualquier cosita, o también por el grupo que está ahí de WhatsApp, pues también lo pueden hacer. ¿Listo? Por favor, se me cuidan mucho, por favor, Muchas oren mucho gracias, esta profe. Semana Santa para que salgamos rápido de este trance, de esta crisis que nos tiene bien jodidos a todos. ¿Listo? Se cuidan, que tengan Así feliz es, semana. profe. Ya se me va a cortar. Listo, profe. Feliz Nos vemos, resto de gracias. semana. Chao, Chao. muchachos, nos Listo, vemos. que estén bien.